concluiremos el tema que hemos estado tocando durante estos últimos 2 domingos y hoy lo concluimos. El tema se titula Estad siempre gozosos. Gracias a Arno, su esposa, hermosa voz. Yo estoy orando a Dios para que se queden para siempre. Gloria a Dios. Definitivamente que ese es un talento. Ese es un talento. De repente cuando estaba adorando, yo estaba en la oficina y escuchaba cantando a mi hermana, me recordó la voz de Whitney Houston. Pero no, hermana, la voz de Whitney Houston en comparación con la suya que canta para el cielo se queda corta. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Santo Dios. Qué bueno, qué voz. Es un privilegio. Le conocimos en Stuttgart el año pasado en la conferencia que se celebró a nivel de ERTE y nos escuchamos ministrar y fue de gran bendición. Y estoy seguro que para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, ha sido una gran bendición. No había nada planificado para la llegada de ellos, francamente. Pero le remití ese cargo a Irving y a Karen y le agradezco que ellos lo han podido atender en el periodo que están aquí. Ellos están de paso, conociendo Europa, conociendo a Bélgica y también ministrando en algunas congregaciones que les permiten ministrar. Confiamos y bueno, es asunto de organizarse para el próximo año poder tenerles aquí de una manera mucho más oficial, de tal manera que se puedan también dar algunos talleres respecto a la alabanza. Lamentablemente, vuelvo a repetir, no ha sido posible, pero el hecho de tenerlos aquí entre nosotros ya son una bendición. Son una bendición. La hermana no necesita tocar el piano para que, nada más con la voz de ella, santo, qué voz, de verdad quedé extasiado. Y ahí le tomé un video porque hay cosas que uno no puede olvidar. Gracias mis hermanos. Bien, como les decía, el tema que hemos estado desarrollando durante estos domingos lo hemos titulado Está siempre gozosos. Y hablábamos, haciendo un breve resumen, ya que la parte final de este tema va a ser corto, y hablábamos de que muchos cristianos viven un cristianismo, caminan detrás de Dios quejándose, y es una quejanza increíble. Alguien me comentaba que esta clase de temas, en la manera en que yo lo planteo, es un poco agresivo. Pero es necesario que las cosas se digan tal como la Biblia lo presenta. Y no es correcto, y no debe ser correcto, que nosotros como cristianos vivamos un cristianismo basado en la queja. Dice la Biblia que Israel vivía quejándose constantemente de Dios. Salieron de Egipto y cuando Dios lo tiene en el desierto, viven quejándose. Dios le dio un maná. Y de ahí salió la famosa canción, maná, maná, pa, la, la, maná, maná. Porque que se quejaban, maná para arriba, maná para abajo. Y cuando le mandó aves para que comiesen carne, también se quejaban. Y vamos a notar desde el libro de Éxodo y a través de todo el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de los Reyes, una quejabanza increíble. Y eso, hermano, haciendo un paralelismo con la iglesia actual. Cuando hablo de la iglesia actual, hablo de nosotros mismos, incluyéndome a mí. Haciendo un paralelismo, lamentablemente, eso sucede en nosotros. ¿Que para qué Dios me mandó esta prueba? Que desde que me convertí, no salgo de una cuando caigo en otra. Que desde que fui a esa iglesia, yo cuando estaba en el mundo tenía problemas, pero ahora tengo más. ¿Y qué esperabas? La palabra de Dios dice que hay que tomar la cruz. Y tomar la cruz implica que vamos a tener conflictos.
El Señor dijo, en el mundo tendríais problemas, pero confiad que yo he vencido. Es decir, hermano, Jesús nunca nos garantizó que nos iba a resolver los problemas. Que puede hacerlo, sí, porque tiene el poder, pero nunca nos lo garantizó. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. De manera que en medio de la aflicción, nosotros tenemos que gozarnos. También hablábamos de que, ¿por qué tanta quejabanza? ¿Por qué el pueblo se quejaba tanto? ¿Qué era lo que estaba pasando? Oye, hermano, cuando hacemos un resumen del libro de 1 y 2 de Samuel, sobre todo 1 de Samuel, vamos a observar las razones. Israel vivía en constante batalla con los filisteos y todos los feos. Vivía en constante batalla y lucha y conflicto y los querían asimilar, pero ellos no se dejaban y Dios estaba con ellos, porque Dios se lo había dicho a través de Josué: yo estaré con vosotros si cumplen mis mandamientos. Si hacen esto o aquello, esta será la consecuencia. Si obedecen, las consecuencias serán bendición. Pero si hacen lo contrario, las consecuencias serán maldición. Estaba muy claro. Sí que el pueblo comenzó a caminar, pero resulta que cuando llegamos al tiempo de los jueces, que eran hombres que gobernaban y dirigían al pueblo, en una etapa Israel pierde el norte. Mire usted, cuando usted mira hacia atrás, sí se quejaban, pero las quejas que luego van a desarrollar a partir del capítulo 6 de Samuel, va a ser una quejabanza terrible. ¿Qué sucede? Que en una de esas van a la batalla y pierden el arca. Estaban perdiendo la batalla y alguien se le ocurrió y dijo: oye, busquemos el arca. Estamos perdiendo porque el arca no está con nosotros. Traigámosla donde está. Y fueron y la trajeron. Y comenzó la batalla nuevamente. Pero dice la Biblia que mientras que la batalla estaba en lo mejor de la misma, dice que Israel fue vencido y el arca fue tomada, fue robada y se la llevaron los filisteos. Y a partir de allí está basado este mensaje, la dinámica de este mensaje. A partir de allí comienza Israel a desarrollar una serie de actitudes que en nada glorificaban a Dios. Comienzan a quejarse y comienzan a lamentarse. En el capítulo 7 de 1 de Samuel, versículo 2 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahí comienza una serie de lamentaciones que van a llevar a Israel, hermano mío, al exterminio. Van a llevar a Israel a la destrucción total como nación. ¿Pero por qué? ¿Por qué la quejanza? ¿Por qué la queja? Primero, hermano, muchas veces nos quejamos porque la gloria y la presencia de Dios no está en nosotros. Generalmente, siempre el cristiano quejoso, ojalá usted no sea uno de esos, generalmente el cristiano que vive quejándose de todo, es un cristiano que no ha experimentado la presencia de Dios. O la presencia de Dios desapareció de su vida. Mire usted que no estoy hablando de salvación. Puede ser salvo y cuando se muera se irá a la presencia de Dios, o cuando Cristo venga, Cristo se lo llevará. Pero es que no estoy hablando de salvación. Estoy hablando de un estilo de vida que tenemos que desarrollar mientras estemos en este mundo. Porque el cristianismo o la vida cristiana no consiste simplemente en ser salvo, sino que mientras que tengamos vida aquí, hermano, le demostremos al mundo de que somos diferentes y que Cristo puede dar gozo y que vale la pena. Así es. Vale la pena. Pero no puede ser posible que un cristiano se la pase todo el tiempo quejándose. Que el pastor predica muy largo. Que no me gustan los músicos como cantan. Eso
esos hermanos sí cantan bien. No, ellos sí son músicos. Ay, Padre. No me gusta cómo enseña fulano. No me gusta esa iglesia, ahí ponen el aire todo el domingo, pero hace calor. No me gusta porque piden diezmo, que piden ofrenda y viven quejándose. Yo vuelvo nuevamente a decir, hermano, ¿por qué se quejan? Porque Dios, mire, donde Dios habita, cuando Dios habita en el corazón, hermanos míos, mire el corazón. Mire, hermano. Bueno, ya sabe lo que estoy hablando. Hermano, y cuando Dios habita en el corazón del hombre, no hay margen para la quejanza. No hay. Es que no lo permite. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y yo, bueno, se va muy alta la nota y se me va el gallo. Pero cuando un corazón está lleno de Dios y la presencia de Dios está allí, hermano, ese cristiano, aunque ande mal, con enfermedad y esté muriéndose y no tenga trabajo y le mandaron una carta y le llegaron varias facturas para pagar y no tiene, pero como Cristo está en él y como él sabe que todo está en las manos de Dios y la presencia de Dios mora en él, el hermano, de sus labios saldrá alabanza. Y diré, oye, pero ¿cómo tú te puedes alegrar con lo que te está pasando? No, yo no me estoy alegrando con lo que me está pasando. Si lo pudiera evitar, lo evitaría. Yo me estoy alegrando porque mi alegría no depende de estas cosas. Amén. Depende de que Dios vive en mí. La presencia de Dios está en mí. Ahora, ¿qué pasa? Israel ha perdido el arca. Y dice la Biblia, donde leímos capítulo 7, verso 2 de 1 de Samuel, y el pueblo se lamentaba. 20 años estuvieron sin el arca. 20 años. Hay que esperar que venga el primer rey, que fue Saúl, y luego el segundo, en este caso David. Y es David quien 20 años después, casi 25 años después, con un gran esfuerzo que vamos a ver brevemente, se baja el volumen. ¿Se escucha? No. Es el diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, bien, así predicar una mano suelta es chévere. Necesito un alambre. Mire usted, ¿se acuerdan que yo predicaba antes así? Ponía mis cosas así. Bueno, gloria a Dios. ¿En qué estábamos? Yo no me quiero distraer. Se lamentó, exacto. Amén, hermana. Gloria a Dios. Está bueno. Gracias, mi hermano. Ya usted parece parte de esta iglesia. Ese es un caminado profético. ¿Sabe, hermano? Se lamentaban. Y no es sino 20 años después, 25 años después, que David, con un gran esfuerzo, va a traer el arca. Ahora, ¿el arca qué representaba? El arca representaba la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios. Lo importante de regocijarnos, hermano, juega un papel determinante en nosotros. Es muy importante que aprendamos a alabar a Dios en medio de las buenas y las malas. Es muy importante. A veces uno no quiere. A veces yo tampoco quiero. Pero hay que hacerlo. Pero todo depende si Dios está en ti. Amén. Si Dios está en ti. Si Dios está en ti. Si Cristo está en ti de verdad. Y tú has activado esa parte de tu ser para alabar a Dios, hermano, no habrá nada que evite que tú le alabes. El poder de la alabanza. Miren lo que dice el salmista. Vámonos corriendo, Salmo 149. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor.
Eso es para, mientras que yo consigo el texto bíblico. Dice el verso 6 del Salmo 149. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. O sea que si tú te sientes desalentado, te sientes mal, te sientes en depre, hermano, aún ahí acostado, alaba a Dios. Aleluya. Y canten aún sobre su cama, dice. Y el 6 dice, y exalten a Dios con su garganta y espada de dos filos en sus manos. Exalten a Dios con su garganta. Aleluya. La alabanza amarra al diablo. Amarra al diablo, lo retiene. Muchos cristianos sinceros y que amaban al Señor no han entendido esto y viven después de una caída o tropiezo lamentándose. Viven lamentándose. Si yo me hubiese congregado en otra iglesia, yo no estaría pasando aquí. Aquí piden mucha plata. Si yo antes hubiese buscado más al Señor, yo no estaría en esto. Y viven lamentándose. Hermano, ya lo pasado quedó en el pasado. Supéralo, mira hacia adelante y avanza. Y alaba a Dios. Pero no podemos, no pretendamos retener a un diablo que está, y valga la redundancia, endiablado. Y que está desatado y que va a destruir lo que sea, lo que se encuentre a su... Eso va a detener a un diablo, un cristiano va a detener a un diablo bajo esas condiciones. Si hay algo que al diablo, hermano, no le gusta es que tú le alabes. No le gusta. Esto que hicimos hoy, este ejercicio de adoración, de alabanza, esto, hermano, no hay diablo que quede aquí. No hay diablo. Y si el diablo estaba metido en algún lugar, se fue, incluyendo nuestros cuerpos. Porque la alabanza, hermano, tiene un poder. Por eso entonces, Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Os vuelvo a decir nuevamente, regocijaos. Y cuando usted ve el contexto, Pablo no está hablándole a los filipenses que se regocijen por cosas buenas, sino por situaciones difíciles por las que están atravesando. Regocíjense. Ese es, hermano, el antídoto para el gozo y la alegría. Pero eso dependerá del nivel de fe y de búsqueda que nosotros le imprimamos a nuestra vida. Amén. Hermanos míos, hay tres cosas en las que el cristiano debe tomar una decisión. Quedarnos en esa condición de que avanza, regresar a la vieja manera de vivir o seguir adelante. Seguir adelante. Sé que muchos de los que están aquí presentes están atravesando luchas. Nadie me lo ha dicho. No soy adivino, mucho menos brujo. Tampoco puedo decir que tengo el discernimiento de espíritu. Es que no se necesita ni siquiera ser súper espiritual para darte cuenta que mucha gente no está bien. Solamente con mirar en los ojos, con mirar su manera de sentarse, uno se da cuenta. Pero cual sea la situación por la que estés atravesando, yo quiero que sepas una cosa: Jesucristo tiene el control de la situación. Ese es el secreto. Dios tiene el control. Y por más que tú te esfuerces y por más que tú hagas aquello, lo otro, hermano, jamás vas a cambiar lo que Dios ha determinado que suceda. Y esas cosas van a suceder para que tu fe sea, hermano, para que tu fe crezca. ¿Se acuerdan lo que hablamos hace como 4 domingos atrás? Que la fe no es elástica. La fe, una vez que creció aquí, no regresa hacia atrás. Ella llegó allí. Y dependiendo como tú la vayas ejerciendo, ella va creciendo. Pero nunca regresa a la postura anterior. Vamos de gloria en gloria. Pero hay cristianos que conocieron a Cristo, nacieron con un nivel de fe, pero no ejercitan la fe. Y piden fe: Señor, dame fe. Pero es que Dios no te va a dar fe. La fe la tienes puesta y la tienes que activar y la tienes que manifestar. Y eso tú tienes que hacer un esfuerzo. Y a medida como te vas esforzando, esa fe que ya Él puso, ese nivel de fe, se va creciendo.
Se va creciendo. Y vio que no tiene que pedirle más fe. No hay que andar con la boca cerrada detrás de Dios, hermano. Hay que andar alabándole. Hay que levantar fortaleza por medio de la palabra correcta. Cuando alabamos al Señor estamos cerrando toda posibilidad de que el diablo y las circunstancias nos lleven a ver las cosas de manera fatal. Hace como unos 10 años teníamos que volar un avión aquí, una línea aquí en Bélgica. Y sale una persona así, porque así, esa clase de gente existe, hermano. Esa clase de cristiana existe. Sí, porque ese pasaje nos sale más barato. Y si no, Ryanair, oh, gloria a Dios, ¿cuándo sale el tiquete? Tal, uy, es súper. Y sale un tiquete, pero esa línea era la de este loco que tiró los aviones en la torre, ¿cómo se llamaba? ¿Mohamed? Bin Laden. Ese avión es de Bin Laden, hermano, me tiró como una taza de agua fría. En otras palabras, no compre ni se monte porque lo van a estrellar. Y yo la miré así, mira la que digo, hay gente así fatalista. Ay, que tengo un dolor aquí, pastor, ore por mí. Y alguien escucha, ay sí, mi abuela le pasó lo mismo y era cáncer. No, hermano, hay que declarar palabra de alabanza, palabra de victoria. Amén. Hay que hacerlo. Yo no sé cuál es tu situación, pero cual sea, quiero que sepas que Dios tiene el control. Si Dios tiene el control, nada de lo que tú le temes va a suceder. Nada. Ese es el asunto del diablo. Tratar de venderte una idea, venderte un concepto. Y si tú tomas eso que él te dice a tu mente, tú te lo crees. Y resulta que al creértelo aquello te sobreviene. Pero si Dios tiene el control de esa situación, seguro que Dios te va a liberar. Seguro que lo va a hacer. Lo va a hacer. Y lo va a hacer de una manera gloriosa. Pero ahora todo depende de que yo le crea a Dios. Pero si yo vivo quejándome, si yo vivo declarando desgracia y tragedia, y soy un pesimista a morir, entonces, hermanos, estamos muy mal. La palabra de Dios me dice, gozaos en el Señor. Os vuelvo a decir, regocijaos. Así que los que están atravesando por una situación bien difícil, yo no soy insensible. Yo también la estoy pasando mal, créanme. Pero Dios sabe más que yo. Dios sabe todo. Y Él tiene el control. Lo que trato de decirte, no te quejes. No te quejes. Y el diablo nos ha metido en la cabecita que nos asiste el derecho a quejarnos. No, quéjate, tú puedes quejarte. Si quejarse no es pecado. Ciertamente no es pecado. Pero el quejarte te puede llevar a una situación de inmovilidad. Dios sacó a Israel de Egipto. Y cuando lo sacó de Egipto estaban quejándose. Pero cuando pierden el arca, la quejabanza se triplicó. Se triplicó. Cuando perdemos la presencia de Dios en nuestra vida, y mire usted, vuelvo nuevamente a aclarar esto, porque estos son puntos, permítame utilizar el término, teológicamente hablando, muy difícil de interpretar y de comprender. Pero déjeme decirle, tú puedes perder la presencia de Dios, pero no significa precisamente que pierdas la salvación. Amén. Hay gente que salva, lo dije hace un momento, pero viven, hermano, con un luto eternal. Porque perdieron un hijo, porque lo botaron de un trabajo, porque alguien lo traicionó, porque qué sé yo, porque el pastor no lo puso a dirigir ese culto ese día, porque aquello, y viven con un luto. Y en su cara hay una quejabanza tremenda. Dice que Israel, hermano, durante 20 años vivía quejándose. ¿Cuál era la quejanza? Ay, se llevaron el arca.
se llevaron el arca. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pobrecito de nosotros. ¡Ah! Somos unos perversos, sí lo son. ¡Ah! El arca se la llevaron y ahora, ¡ay! ¿Quién nos podrá defender? ¡Ay! Se murió el niño. Se ennucó el pobre viejo. Y sus hijos, Ofni y Fini, se los cargaron los filisteos. ¡Ah! Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Y el arca? ¿Dónde está el arca? ¡Ah! Como digo aquí por ahí, lo pasado, pasado. Bueno, lo pasado, pasado quedó atrás. Tomemos experiencia del pasado y avancemos hacia adelante. No importa la circunstancia. Mire, no sé cuál es su situación, pero quiero que sepa que si tú te dispones, si tú decides alabar a Dios, abrir tu bocota o tu boquita o lo que sea, hermano, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. En el tiempo y en el momento que tú menos lo esperes, va a aparecer un David que va a traer el arca. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se quejaba. Ahora, ¿cómo era posible? ¿Y cómo esa presencia podía regresar? Mire, hermano, quien quiera recuperar la presencia de Dios en su vida, no crea que todo va a salir bien a la mil maravillas. Quien quiera vivir piadosamente, dice la Biblia, sufrirá persecuciones. En cierta ocasión yo estaba llorando al Señor. Y el Señor, estoy aquí llorando. Yo me acuerdo cuando cantábamos esos coros. Basta que me toques, Señor. Ay, te no se cae de esos coros, Señor. Cuando predicaba allí, Ávila, qué campaña, qué bárbaro, qué bruto. Esos dijeron, ay, Señor. Y vivimos sumergidos en un pasado que, en mi opinión, para mí el pasado fue lo más hermoso que yo he vivido. Le doy gracias a Dios por ello, pero también soy consciente que hay un presente y hay un futuro. Y el pasado lo recuerdo para sacar lo mejor de él. Pero si tú quieres que la presencia de Dios vuelva a tu vida, entonces, hermano mío, vas a tener que pagar un precio. Dice que el arca estuvo en Kiriat Jearim durante 20 años y el arca fue llevada por los filisteos y los filisteos se percataron que el arca, en vez de ser una bendición, era una maldición para ellos. Y corrieron y la llevaron a otro lugar y allá también sucedió otro incidente, le salieron tumores a la gente y no sé qué, y bueno, y se formó el lío. Claro, mira, hermano, la presencia de donde está la presencia de Dios, hay justicia, pero también hay juicio. Donde está la presencia de Dios, donde hay pecado y está la presencia de Dios, hermano, Dios trae juicio. Y esos hombres no eran cristianos, pero el arca la tenían ellos, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios comienza a sacar las cosas. A veces nosotros pedimos, Señor, que baje tu presencia. Yo puedo estar equivocado, pero yo soy de los que creo que la presencia de Dios no la tenemos que solicitar. Ya la presencia de Dios está aquí. Cuando tú llegaste, ya Dios estaba aquí. Cuando tú te fuiste, ya Dios estaba aquí. Cuando tú te quedaste, ya Dios estaba allí. Dios lo llena todo y en todo. Él no necesita que tú le pidas que Él venga. Ya Él está presente. Somos nosotros los que tenemos que pagar ese precio de adentrarnos, de meternos, de sumergirnos, para que sintamos esa presencia. Porque Dios no es hombre para que nosotros lo manipulemos. Yo no sé si la presencia de Dios sigue en tu vida. Está opacada. Ha sido trasladada. Vino el enemigo y te la robó. Vino el enemigo. Mire, no deje que ningún hermano le robe la paz. No deje que ningún hermano le robe la tranquilidad. Hay cristianos que fácilmente el diablo le roba la bendición. Así, facilito. Salen del culto glorioso, tremenda alabanza, están que vaya.
gloria a Dios. Pero salió allá y un hermano no le saludó y ya se dejaron robar la bendición. Pues, hermano, ¿y qué le pasa? Que lo vi alegre, cantando, saltando, hasta pasó adelante. Y gloria a Dios, lo vi hasta que se cayó pata para arriba. Y lo vi llorando, hasta hablando en lengua, oiga. ¿Y ahora qué pasó? Le digo, sí, dígame, ¿qué pasa? Que el pastor no me saludó. Por eso, ¿no? Sí, porque habla con todo el mundo, pero no habla conmigo. Búsquelo pues y hable con él. Hable con él. Yo no ando detrás de la gente, hermano, ¿usted quiere hablar conmigo? Hermano, venga, ¿usted quiere hablar conmigo? Nadie quiere hablar conmigo, oye. ¿Será que yo soy el pastor? Pero hay gente que me busca, hermano, estoy atendiendo gente en la oficina y tocan, hermano, sin ningún tipo de problema, sin pena, toque. O el vídeo, yo lo dejo abierto. ¿Me puede dar 2 minutos? Sí, hermano, pase. Deme 1 minuto y le atiendo. Pero no se sienta. Además, aunque el pastor no lo atendiera, esa es cosa de chiquilladas. No sé. ¿Y por qué se ríe? No, pero es verdad. ¿Verdad? Sí, es cosa chiquillada. Chiquillada, pum, 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 pum. Chiquillada, pum, 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 pum. El regreso de la presencia de Dios va a costar, hermano, va a costar. Va a costar. Cuando usted decida buscar a Dios, se va a encontrar con todo tipo de impedimentos. Se levantará el diablo para que usted se detenga. Vamos corriendo a 2 de Samuel. Y ahí entramos en la fase final del mensaje. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6. 2 de Samuel 6:6. Mira lo que dice. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Oye, pero Dios es malo. Dios es malo. Eso decía yo cuando lo leí la primera vez, este pasaje bíblico. ¿Cómo es posible que el arca se está a punto, está cayéndose? Y el hombre se levanta muy gentilmente a agarrar el arca. ¿Y qué sucede? Que el Señor lo mata. Se muere, pues, le dio un paro cardíaco, qué sé yo, pero se murió. Ahora, vamos a poner en contexto este pasaje, que es la parte final del mensaje. Dice que habían pasado ya 20, 25 años. Ya Saúl, como rey de Israel, Saúl no hizo ningún esfuerzo por traer el arca. Primera de Samuel pasa con la historia de Saúl, parte de Segunda de Samuel, pero Saúl es desechado por Dios como rey. Y ya conocemos la historia. Muere Saúl, muere su hijo Jonatán, y llega al reino David, el cantor de Israel. Llega David y Dios lo unge y David, Dios lo pone en el reino. David va a confrontar una serie de problemas. Primeramente va a reinar en Samaria, luego se va a trasladar a Jerusalén y bueno, una serie de situaciones que el pobre ha pasado, además sin añadirle las persecuciones que le hizo el propio Saúl. Pero ya una vez que David se estabiliza, que su reino comienza a tomar forma, David dice, porque David estaba escuchando los lamentos. Porque dice que no era uno, sino todo Israel se lamentaba en pos de Jehová. Vivían lamentándose. ¡Ay, el arca! ¡Ay, que no sé qué! Entonces, usted allá en mi país, las lloronas, ¿saben lo que son las lloronas? Allá en Panamá, cuando se muere un muerto, iba a decir yo, cuando se muere alguien, cuando se muere alguien y no hay quien llore al muerto, buscan las lloronas. Y yo conocía muchas que les pagaban por cada llanto no sé cuánto. Y llegaban así, ay. Tan bueno era que fulano. Ay. ¿Por qué te lo llevaste? Ay. Después se iban y estaban por allá riendo y fumando. Pues Israel vivía como esta llorona, llorando, quejándose. Ay, que no sé qué. Ay, que no lo ay, que papá. Ay, que aquello, ay, que lo otro.
Pero ¿qué sucede, hermano? Que David escucha todo eso. Y David dice, mire, estoy suponiendo algo que la Biblia no dice, pero quiero pensar que fue así. David escucha todo el lamento de todas las tribus y de las 3 del sur, Judá. Y David dice, no puede ser posible, ¿eh? No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y ahí surge el coro. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Eso lo inventó David. Por esto yo canto, aleluya. Y se formó el desbarajuste. Y David dice, no puede ser posible. Claro, esto lo estoy inventando, atención. No puede ser posible. Y David manda información, pide información. ¿Dónde? ¿Qué pasa? David, tú sabes que el arca fue robada. Sí, yo lo sé. ¿Qué proponen ustedes? Porque yo estoy dispuesto. Bueno, que la busquemos. Perfecto, la buscamos. Y dice la Biblia que David se preparó y fue por el arca. Y venía contento David, alegre, feliz. Pero, ojo, no había consultado a Dios. Iba contento, alegre y venía por allí cantando. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y venía contento David, pero de repente el arca se mueve y se quiere caer. Y Usa, que iba cerca, la agarra. Y cuando la agarra, se muere. Imagínense, hermanos, imagínense. Y eso fue un golpe muy bajo para David. Bajo entre comillas. Fue muy doloroso para David. Eso está, repito, registrado en 2 de Samuel capítulo 6, el verso clave, el verso 6. Pero todo el capítulo usted lo puede leer con calma. Y David se sintió triste porque el arca había matado a un hombre llamado Usa. Y David se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Y David desistió por un tiempo y preguntó, ¿pero qué fue lo que hicimos nosotros? Pero ¿sabe lo que había hecho David? Y aquí viene lo primero en esta última parte. Primero, David se había dispuesto. Era un hombre dispuesto. Dios no rechaza ni menosprecia un corazón arrepentido y dispuesto a buscarle. Según el Salmo 51, verso 17. Si nosotros queremos que la presencia de Dios venga a mi vida, regrese a mi vida, y que no simplemente sea salvo, sino que yo pueda disfrutar de su presencia, disfrutar en medio de mis problemas la presencia de Dios, entonces yo me tengo que disponer. David se dispuso a ir a buscar el arca. ¿Cuántos están dispuestos a que la presencia de Dios nos llene de nuevo? Hay que disponerse. Venga, pastor, ore por mí, ministreme. No, eso no funciona. Ese es un asunto que tienes que hacerlo tú y Dios. Es un asunto entre tú y Dios. Lo más que yo puedo hacer es apoyarte y animarte. Pero eso es un asunto entre tú y Dios. Moisés lo sabía. Moisés sabía que la única manera como él podía conocer los propósitos y los planes de Dios era verse cara a cara con Dios, como sucedió. Hay que disponerse, queridos hermanos. Dispóngase. Y eso implica muchas cosas. Oración, ayuno, congregarse. Todo eso son actos que en sí solo no tienen ningún valor. Pero cuando esos actos están motivados con la intención de que Dios sea el centro y Él llene tu vida, Dios se glorifica. Mire, nosotros tenemos escuela dominical y la última escuela dominical nadie está llegando. Nadie está llegando. Yo creo que yo soy el mal profesor. Yo me quise sentir frustrado porque la pastora no se encuentra. Yo dije, ¿será que yo enseño mal? Me sentí bien mal. Digo, Dios mío, yo no enseño más. Pero digo, no. Es que estamos en verano y la gente le gusta el veranito. Pero no puede ser posible que de todos los que estamos aquí, solamente 3 estábamos en la escuela dominical. Ya van 3 domingos. Y algunos no tienen la presencia de Dios. Y le piden a Dios que le ayude. Pero si tú no te ayudas, ¿cómo Dios te va a ayudar? Segundo, sacrificio de corazón.
Sacrificio de corazón. David era un hombre que amaba a Dios. Dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. De manera que David amaba a Dios. Y lo que lo motivaba y lo movía a hacer lo que hizo era el amor hacia Dios. Pero tenía disposición, amaba a Dios, se sacrificaba por Dios y era obediente. ¿Por qué entonces Usa muere? Es que, mire, hermano, el sancocho sin sal, sin pimienta y sin ninguna de las cosas que usted conoce, no es sancocho. Puede tener todas las demás cosas, yuca, ñame, gallina, otoy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si le falta la sal, si le falta en algunos casos la pimienta, ese sancocho no tiene ningún sabor. David tenía todos esos elementos. Quería servir a Dios. Estaba dispuesto a sacrificarse y estaba obedeciendo, pero le faltaba uno. Y ese uno anuló a los otros tres. David no consultó a Dios ni a los que realmente tenían el poder y la autorización para hacer lo que él hizo. No le correspondía a David traer el arca. David tenía la intención, pero él tenía que remitirle, él tenía que entregarle ese trabajo ¿a quiénes? A los levitas. Si los levitas hubiesen traído el arca como lo demanda el libro de Éxodo, muy claramente en los mandamientos, en los estatutos, tal como lo describió Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, hermano, cuando el arca se va a caer, uno de ellos lo agarra, no se muere, porque el arca era un lugar santo, representaba la santidad de Dios. Pero Usa, por más buenas intenciones que tenía, fue fulminado por el juicio de Dios porque no le competía a él. No le competía a él. Si nosotros queremos traer la presencia de Dios nuevamente a nuestras vidas, es muy importante que haya disposición, que exista sacrificio, que exista obediencia. Pero también entendamos que será Dios el arquitecto principal que va a permitir que su presencia venga. No solamente nuestro esfuerzo. Porque cuando el esfuerzo es nuestro, luego decimos, yo lo hice. Fue mi sabiduría, fue mi capacidad. Yo que soy panameño, graduado en el seminario, yo que tengo tantos años de estar pastoreando y esto y lo otro. Por eso, hermano, el juicio de Dios puede caer sobre mi vida. Pero cuando yo entiendo que la presencia de Dios, solamente Dios, es el que tiene el poder para que venga, entonces yo voy a entender que mi trabajo es humillarme en la presencia de Dios, es disponerme en la presencia de Dios, es sacrificarme en la presencia de Dios. Si Dios, a partir de allí, lo demás lo hace Dios. Lo hace Dios. Lázaro estaba muerto, 3 días de muerto, lo he dicho muchas veces. Y Cristo le dijo a los discípulos, quiten la piedra. Oye, hermano, entre la piedra y resucitar al muerto, yo mejor quito la piedra. Claro, porque ellos no eran capaces, si ni siquiera le creían, que iban a resucitar al muerto. Pero Cristo le dice, quiten la piedra. Y ellos fueron y la quitaron. Claro, si yo fuera Jesús, yo quitaría la piedra y que ellos lo resuciten. Pero luego que quitaron la piedra, Cristo los miró así y dijo, ahora van a ver lo que es bueno, ahora van a ver el poder de Dios, van a ver el ungido del Señor, van a ver la que vean. Tomen una foto ahí. No, después que quitaron la roca, Cristo levantó sus manos humildemente, su mirada y dijo, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque sé que tú siempre escuchas mi oración. Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. El muerto salió, hermano. Ahora ya no estaba muerto, estaba vivo. Cristo siempre, Dios siempre va a ser lo más difícil. De manera que nada es imposible para nosotros
cuando tenemos que hacer cosas como las que le estoy mencionando. El venir a la casa de Dios, el buscar a Dios, el meterse con Dios. Esa es mi parte. Y la presencia, Dios mismo va a desencadenarse aquí. Pero si tú no haces el esfuerzo, hermanos, es muy difícil, pero tienes que saber hacerlo. David fracasó en su primer intento porque lo hizo incorrectamente. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, estamos intentando traer nuevamente esa presencia perdida, pero estamos fracasando. Vamos a los seminarios, vamos a las conferencias, venimos a la iglesia, ayunamos, oramos, nos arrodillamos, pero no pasa nada. Es porque no lo estamos haciendo bien. Porque antes de hacer todo esto, tiene que haber disponibilidad.